en quien oramos. Amén, amén. La semana pasada estuvimos viendo la exhibición del poder de Dios, del poder del reino de Dios en la multiplicación de los panes y los peces a través de las manos de Jesús y cómo quisieron los recipientes de ese milagro tan extenso, tan claro, tan poderoso, quisieron hacer a Cristo como uno de ellos, como su político, como esa persona central que va a llevar a cabo un reino terrenal. Cristo conoce muy bien el corazón de cada uno y se aleja de ellos a propósito para que no vengan a hacer esto. Tengamos en cuenta que Jesús está llevando a cabo su ministerio y Él está cuidando de los suyos y está llevándolos para que conozcan más de Él y acerca de su reino. Él ya ha sido coronado como rey. Él ya es el Rey de Reyes y Señor de Señores y no necesita a un ser humano para coronarlo como Rey terrenal. Vamos nosotros a aprovechar este tiempo de ver este tesoro maravilloso que Dios nos ha dado, de conocer más de las riquezas de Cristo a través de su reino. Pero es muy importante esto, hermanos. Es muy importante cómo nosotros vamos a responder cuando vemos la gracia de Dios, cuando vemos el tesoro escondido en el terreno que está disponible para que nosotros dejemos todo lo que tenemos, vendamos todo lo que poseemos y vayamos y compramos ese campo para quedarnos con todo ese tesoro. La palabra de Dios es muy clara que la salvación es completamente gratuita. El reino es completamente gratis, pero requiere y demanda cada cosa de tu vida y de mi vida. Quien no está dispuesto a renunciar todo lo que posee, dice el Señor, que no puede ser su discípulo. Una vez más, el reino es completamente gratis, pero te va a costar todo por seguir a Cristo. Y si no estás dispuesto a seguirlo, si no estás dispuesto a cumplir las demandas del reino, no puedes ser su discípulo. Es por eso que hoy vamos a ver 3 demandas del reino, para que estemos nosotros, cada uno de nosotros, alineados a hacer la voluntad de Dios. 3 demandas del reino. Y para eso vamos a ver en los versículos 16 al 21 del capítulo 6 de Juan, el primer punto: cesa de temer. Cesa de tener miedo. Cesa de temer. Y dicen los versículos 16 al 21, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Esto fue después de haber hecho la multiplicación de los panes y los peces. Y entrando en una barca, versículo 17, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. En el versículo 15 de este pasaje nosotros estuvimos viendo la semana pasada, Jesús se volvió a retirar de toda la multitud
y se fue al monte él solo. Y cuando hacemos el estudio de este pasaje, comparándolo con los demás libros de la Biblia en que hablan acerca de este pasaje, Mateo, Marcos y Lucas, entendemos lo siguiente: que los sucesos que ocurrieron ese día fue que Jesús despidió a la multitud, envió a sus discípulos para embarcar, para cruzar el mar de Galilea de un punto a otro, y él se retiró al monte para orar. Entonces, de esa partida es que comenzamos. Los discípulos, instruidos por el Señor, descendieron al mar de Galilea, donde embarcarían hacia un viaje a Capernaum, ya que el día que multiplicó los panes y los peces había avanzado bastante todo ese día. El manto de oscuridad arropaba la noche, aparte que se levantó un gran viento tempestuoso. Todo esto para llevar a cabo que estos discípulos necesitaban hacer: cruzar el mar de Galilea y dirigirse hacia Capernaum. Esas son las instrucciones. Este viento azotaba la barca, pues le era contrario, y los discípulos estaban fatigados. Cuando empezamos a comparar los demás libros, ellos estaban fatigados de tanto remar. No se supone que hubiera tomado toda la noche para cruzar, pero ellos tardaron toda la noche para poder cruzar el mar. Y el mismo Jesús no está presente con ellos. ¿No es acaso esto una prueba? Después de haber sido recipientes y participantes de la obra de Dios en la multiplicación de los panes y los peces, ahora estos discípulos están solos en el medio del mar, con una tempestad poderosa que es contraria, que trae vientos contrarios, agresivos, y ellos están fatigados porque no pueden continuar su viaje. ¿Acaso no es esto una prueba para ellos? ¿Qué van a hacer cuando se enfrentan a la adversidad del viento violento? ¿Se van a regresar de donde salieron o van a seguir remando hasta que terminen de estar completamente cansados? Aunque les hacía falta ver a Jesús, ellos no tenían idea de la manera como lo iban a ver. En el versículo 19 dice: vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Sabemos que Jesús caminó sobre las aguas porque ya ellos habían remado unos 25 a 30 estadios. Esto es una distancia bien larga. Él había multiplicado milagrosamente los panes y los peces y ahora caminaba sobre las aguas como si estuviese en la arena de la playa. Se acercó en el momento oportuno, ya que estaban bien fatigados de ir en contra del viento. Jesús llegó a la barca en el momento preciso, esto es muy importante, para infundir ánimo y prestarles auxilio a ellos. ¿Y cómo responden ellos cuando ven a Jesús? Versículo 19 dice que tuvieron miedo. Este es el temor de lo ajeno, el temor de lo desconocido, pues vieron a alguien caminando sobre las aguas. Tuvieron miedo. ¿Qué pasó con su frustración de que no podían llegar hacia el lugar donde el Señor les había enviado? ¿Qué pasó con la fatiga que ya traían de que no podían remar en contra del viento tempestuoso? Se cambió completamente cuando ellos vieron algo que era más sorprendente. ¿Qué vieron? Un fantasma. Añade Marcos, en la versión de Marcos,
Ellos pensaron que vieron un fantasma, a una persona caminando sobre las aguas, y tuvieron gran temor. Esto es el resultado de gran porcentaje de nuestros temores son producidos por nuestra propia imaginación. Nuestro corazón es engañoso y cuando vemos algo desconocido, podemos elaborar ideas, imaginaciones, cosas que no son reales. Y por ende tener mucho miedo. Pero la realidad es que es el Maestro que va caminando sobre las aguas y esto es lo que le ha disparado el miedo a ellos. Cristo está con los suyos y les dice en el versículo 20, yo soy, no temáis, no teman. Tremendo pensar en esto, hermanos, que el Señor Jesucristo, mientras estuvo en el monte, separado, aislado, solo, estaba orando por ellos. Y que no hubo un detalle que se le escapara a Cristo Jesús. Y que apareciera cuando el momento ya apretaba demasiado. O Él está en el monte orando, intercediendo por ellos mientras ellos reman, o está caminando poderosamente sobre las aguas, demostrando todo su dominio para llegar a ellos. ¿Habrá algo difícil para hacer, algo imposible? El buen maestro no solo cuida de los suyos, sino que viene en el momento de la prueba para decirle, yo soy, no temas. Siempre estoy contigo y no te abandono. Sabrás que ha llegado a tu vida de una forma especial el Señor Jesucristo cuando por medio de alguien ha sido levantado tu ánimo y alguien ha prestado atención y ha provisto de ayuda. Sabrás que el Señor ha llegado en ese momento cuando escuchas su voz. No tengo que temer. No tengo que temer. Ya que el buen maestro cuida de los suyos. Él es nuestro Salvador en el plan de redención. Y Él es nuestro Salvador todos los días de nuestra vida. Cuando los discípulos escucharon la voz del Maestro, yo soy, no temáis, entonces ellos con gusto le recibieron en la barca. Versículo 21. Oh, qué momento tan agradable recibir a nuestro Señor, donde nos encontramos en nuestras luchas y pruebas, donde hemos estado remando tanto que las fuerzas se nos van, pero escuchamos su voz y le recibimos con gusto, con agrado. Oh, con ternura y compasión, nuestro Señor Jesucristo silenció el temor, el miedo de estos discípulos antes de callar la tormenta que estaba provocando toda esta situación, todo este viento adverso. Oh, que tanto necesitamos eso. Muchas veces estamos pidiendo al Señor que remueva el viento, la tempestad, pero no sabemos que lo que más necesitamos es poder ver a Cristo y poder escuchar su voz. No temas, yo estoy contigo. No solo se acabó la adversidad, sino que Jesús demuestra su dominio, su autoridad sobre las distancias, ya que al entrar en la barca, ésta se encuentra inmediatamente en la orilla, en el versículo 21, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Cristo domina, Él está en control, no se escapó nada. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando estamos solos?
cuando la noche está oscura y la tempestad se ha desatado, cesa de temer, cesa de tener miedo, no temas, espera en Él, pero sigue adelante en el camino que te ha dado a seguir. Él domina las aguas, Él calma la tempestad, infunde aliento y a la distancia por recorrer la hace pequeña, pues Él es soberano sobre todas las cosas y podemos confiar en Él, que Él nos va a llevar. Cada uno de nosotros sigamos el camino que nos ha puesto por delante, pero no temamos, Él está en control. Punto número 2, cesa de buscar los beneficios. Cesa de buscar los beneficios. Versículos 22 al 27. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En esta sección tenemos una gente que estuvieron presentes cuando los discípulos embarcaron solos y no vieron a Jesús saliendo con ellos. El día siguiente regresaron buscando a Jesús y se agregaron otras barcas de Tiberia, que fue el lugar donde Jesús hizo la multiplicación de panes y peces. Ahora se encuentran más personas unidas buscando a Jesús, mas Él no es hallado en ningún lugar. Para ellos, Él debería estar ahí, pues vieron a sus discípulos irse solos y no había más barcas. No había forma de salir de ahí, al menos que fuera por una barca. Así que se unieron en la búsqueda del Señor. Alguien dijo Capernaum, entonces toman todos rumbos hacia cruzar el mar de Galilea buscando a Jesús. Contrario a los discípulos, ellos no tuvieron problemas en cruzar el mar. Versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Esta multitud en serio se tomaron en serio el buscar al Señor. En serio llegaron hasta el lugar donde lo hallaron. Pero también es cierto que nuestro Señor Jesucristo se dejó hallar por ellos. Y toda esta búsqueda y hallazgo tiene su propósito. El Señor no responde a la pregunta, así como hizo con Nicodemo. No responde a la pregunta de cuándo llegó o cómo llegó, pero sí responde a sus motivos de hacer esa pregunta, a sus motivos de búsqueda. Y le dice en el versículo 26, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ellos le dijeron a Jesús: Rabí. Rabí significa maestro, pero no les interesa su doctrina.
No les interesa sus enseñanzas, porque vieron los milagros y se habían saciado del pan que habían comido, habían disfrutado de sus beneficios. En una forma enfática, el Señor expone los motivos reales de esa multitud que le buscaba. Una gran multitud que le buscaba. Me buscan por los beneficios de quedar saciados y no porque entendieron las señales. Ese es el énfasis que hace nuestro Señor. Las señales de cómo sanó a los enfermos, de cómo levantó al paralítico, cómo sació el hambre de miles de personas, de aún cómo había llegado a Capernaum cuando ellos vieron que Él no se subió a una barca. Todos estos milagros y no pudieron ver que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, sino que le buscaban con motivos pecaminosos, así como lo querían coronar el día anterior. Lo buscaban por las añadiduras que habla Jesús en el Sermón del Monte, afanosos por sus propias vidas, por lo que van a comer, lo que van a beber, lo que van a vestir. Oh, pero no pueden ver que la vida vale más que el alimento, que el cuerpo más que el vestido, que el Padre Celestial es el que provee todas estas cosas. Entonces el significado de todas estas cosas se queda oculto en ellos por el placer de la hora, del momento, el placer de poder comer algo. Cuando si entendemos la realidad de Dios, existe un placer eterno del cual debemos de ocuparnos. Y es lo que el Señor recalca en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. La reprensión viene con una instrucción para que tengan motivos correctos. Esto lo hace por medio de un contraste con imperativo y voz de comando. No trabajes por la comida que se pierde. No trabajes por aquello que perece. No debes de hacer esas cosas, esas preocupaciones, esos afanes, tu prioridad. Ellos están buscando los beneficios. Ellos están buscando las añadiduras. Y Jesús utiliza un lenguaje hiperbólico que significa que la diferencia es tan grande en ese contraste que el lenguaje parece exagerado. No trabajes por la comida, no trabajes por aquello que perece, sino por lo que permanece. Enfócate, trabaja, esfuérzate por la vida eterna. Tu esfuerzo para llegar hasta acá es impresionante. Llegaron y cruzaron el mar para llegar a hallar a Jesús. Impresionante, pero sus motivos pecaminosos, sus motivos muy erróneos. Ellos buscaron la manera de encontrar a Jesús para poder llevar a cabo algo más de lo que habían probado el día de ayer, de comer pan otra vez, de poder ser saciados de sus estómagos. Mas sin embargo Jesucristo los confronta. Jesús dice, sí, esfuérzate, pero no en el resultado de lo que tú quieres aquí temporal. Esfuérzate en el resultado eterno, en el que permanece. ¿Y qué es esto que permanece? Dice al final del versículo 27, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esto es la vida eterna. Enfócate en esto. Esto es lo que necesitan poner sus energías y esfuerzos. ¿Cómo usaron hoy para llegar hasta ahí? Deben de buscar a Dios, deben de buscar al Hijo de Dios por la vida eterna.
viendo las señales, viendo la claridad de sus testimonios. Oh, ¿cuántos de los que están aquí hoy también tienen motivos erróneos, motivos equivocados hacia su búsqueda de Jesús? Mueven agendas y hacen mucho ruido para buscar del Señor, pero lo que están buscando es sus beneficios, porque no están buscando al Señor por conocerlo a Él, por deleitarse en Él, sino que están buscando para el placer de ahora. Los más que han tenido riquezas, honores y placeres, nunca han estado seguros de cuánto tiempo tienen para disfrutar. Es una necedad enfocarnos en eso. Es una necedad enfocarnos en las cosas terrenales. En cambio, la riqueza que viene por la vida eterna es segura, es afirmada, es estable, es garantizada por el Dios que nunca cambia. Oh, si su esfuerzo hubiera sido hacia eso. Oh, si su esfuerzo hubiera sido para honrar al Hijo de Dios, para ver cómo Dios el Padre testifica de su propio Hijo a través de esas señales auténticas e irrefutables. Yo te pregunto, ¿por qué te interesa Cristo? ¿Estás aquí porque Él es el Hijo de Dios, quien ha dado todo para que poseas vida eterna y nada más te interese? ¿O estás aquí porque puedes y buscas arreglar tus problemas de finanzas o de un nuevo trabajo, o arreglar tus problemas de matrimonio, o estás buscando a Dios como uno que resuelve tus problemas temporales? El Señor dice, no trabajes para eso. No te esfuerces en eso. No inviertes tu tiempo en esto, tu fuerza, tu mente. Cesa de buscarle por sus beneficios. El día de juicio vas a querer reclamarle al Señor y le vas a decir, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, aquello y lo otro, y fui muy bendecido y busqué de ti para recibir beneficios. Y Jesús te va a decir, apartaos de mí, hacedor de maldad, porque nunca te he conocido. A todos los que le interesan a Cristo por lo que realmente es, si Él es suficiente, esfuérzate por Él. Si Él es todo hermoso, busca contemplar su rostro. No tengas miedo. Trabaja para Él, trabaja para sus propósitos. Los obreros son muy pocos, la mies es mucha. Busca trabajar para la obra del Señor. Ocúpate en la salvación. Ocúpate en la salvación con temor y temblor. Cesen de buscarle por sus beneficios. Es una demanda del reino celestial. Jesucristo lo dijo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No os afanéis. No hay necesidad de afanarnos. Veamos el tercer punto. La tercera demanda. Cesa de dudar. Cesa de dudar. Versículo 28 hasta el 33. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre
os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El llamado de atención a esta multitud tuvo efecto en provocar esta pregunta. Versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Con la idea de trabajar por lo que permanece. ¿Qué exactamente es lo que necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos poner en práctica? Entendiendo que su forma de obrar está defectuosa, preguntan cómo lo hacemos para buscar esta comida. La comida que da vida eterna. A lo que Jesús responde, versículo 29, esta es la obra de Dios. Esta es la voluntad de Dios. ¿Quieres honrar a Dios? Haz esto, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra, ese es el trabajo, esa es la demanda, que creamos en el que Él ha enviado. Aquí se está describiendo una fe que obra. ¿Cómo se ve esta obra? Creyendo en el que Dios ha enviado. Esta fe no es una cosa que tú y yo hacemos, sino que llega por la gracia de Dios. Entonces se ve y se manifiesta creyendo verdaderamente en el Hijo de Dios, quien es el Cristo, el Hijo del hombre. El pecador pone todo su empeño, después de haber sido convencido por la ley de Dios, a confiar en Cristo, quien verdaderamente tomó su lugar en la condenación, quien verdaderamente sufrió en la cruz por esa persona. Eso es creerle al enviado. Pero ellos no creyeron y lo demuestran de la siguiente manera. Versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Acabaron de haber sido recipientes de un milagro maravilloso, de haber comido panes y peces de las manos del Señor, y ahora están preguntando, ¿qué puedes hacer tú por nosotros? ¿O qué puedes hacer tú para que nosotros sí te podamos creer? Haz otra señal para que te creamos, así como Moisés, versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Esto, hermanos, es un reto que ellos han lanzado a la persona de Jesús. Nuestros padres comieron el maná, pan del cielo, el pan que nos diste a comer el día de ayer, no vino del cielo, vinieron de tus manos. Haz algo más sorprendente de lo que hicieron, de lo que hizo Moisés con nuestros padres cuando ellos fueron testigos de haber comido del pan que descendía del cielo, cuando Israel estuvo en el desierto y no había que comer. Fueron mantenidos con ese pan por muchos años. Y ellos están reclamando algo más sorprendente, algo más, para que ellos entonces digan, ahora sí te podemos creer. Ya vemos otra vez sus intenciones son temporales. Sus intenciones tienen la comida presente en su cabeza y están buscando qué más puedes hacer tú por nosotros. Oh, pero qué glorioso es nuestro Señor. En su sabia respuesta pone a todos sus enemigos en su lugar y le dice en el versículo 32,
de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ustedes están equivocados al pensar que Moisés, quien les dio el pan del cielo, fue Dios mismo. Noten el cambio de tiempos. ¿No os dio Moisés el pan en pasado? Versus mi Padre os da el verdadero pan en presente. Y noten el contraste que hace Jesús con Moisés para que estos hombres crean. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan que ellos hablan, refiriéndose al de Moisés, fue de sustento para solo Israel, para solamente un grupo de personas, por un tiempo mientras estuvieron en el desierto. Esto fue el tipo de pan que descendería del cielo, el verdadero, y este da vida al mundo. Esa es la comparación. Contrario al maná en los días de Moisés, este pan que viene ahora del cielo no solamente sustenta a un solo pueblo, sino a todo el mundo, y no solamente por un corto tiempo, sino para siempre. El maná era para el sustento diario, pero el pan que Jesús da es para vida eterna. Con todo, los judíos no entendieron el sentido espiritual de estas palabras y se creyeron que hablaban de un pan material. La aplicación aquí es: cesa de dudar, deja de dudar. El que ha dado pan a todos es el mismo pan que ha descendido del cielo para que todo el mundo tenga acceso por medio de su cuerpo y su sangre en la cruz, y no perezcan, mas tengan vida eterna. Cesa de dudar. Cristo, el Hijo de Dios, es el verdadero pan. Como en el capítulo 4 vimos con la mujer samaritana, Cristo es el agua viva, y quien toma de él no tendrá sed jamás. También en este capítulo 6, Cristo es el pan, y el que come de ese pan nunca perecerá, pues tendrá vida eterna. En conclusión, las demandas del reino son para que en nuestra santificación progresiva podamos ver cómo nos manejamos con los miedos. No temas. ¿Cómo son nuestros intereses en cuanto a las cosas que nos esforzamos a hacer? No busques los beneficios. Y en cuanto a nuestra fe, para que creamos verdaderamente en el que Dios el Padre ha enviado, y pongamos toda nuestra confianza y todo nuestro esfuerzo en esa persona, no en sus beneficios. Todos somos recipientes de la gracia de Dios todos los días. El sol sale para justos e injustos. A pesar de nuestros temores, a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestras dudas, Dios bendice con gracia. Pero la realidad es que todos somos recipientes de la gracia de Dios. Pero el pecado nos aleja de Dios. No le amamos como deberíamos. No le glorificamos como debemos.
Ni siquiera le damos las gracias porque estamos atemorizados de Él. Queremos vivir nuestra vida como si Él no existiera. Y así hacemos en muchas maneras. Y vivimos atemorizados y con mucha razón, pues la perfecta ley nos condena delante de Dios. Y eso es importante que nosotros lo procesamos. La ley de Dios nos condena delante de Él. No tenemos escape. Mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo para libertarnos del yugo de esclavitud. Solo un justo Dios hace justicia por medio de la verdad para que otro, el santo de Dios, el escogido de Dios, el príncipe del cielo, pagara por tu pecado, por el mío. Solo un Padre amoroso hace de un ingrato, miserable pecador como tú y yo, recipiente de gracia sobre gracia. Solo el Hijo de Dios, el Cristo, se da a sí mismo como precio para ser inmolado, como el pan para dar vida, anulando el acta que había para cada uno de nosotros, clavándola en la cruz, derrotando la muerte, otorgando vida nueva para ahora pertenecer a su familia, que es su reino. Este reino es un reino de luz y ya no existe el temor en este reino, pues el amor echa fuera el temor. Ya no existe la necesidad de buscar las añadiduras, ya no existe la necesidad de buscar los beneficios, pues Jesús pasa a ser el todo, toda la plenitud, todo lo suficiente, todo lo atractivo, todo lo hermoso. Él enjugará cada lágrima, cada cosa de tu vida. Él la reparará. Él es transformador. Él hace las cosas y las hace completas. Él las hace perfectas para su gloria, para su honra. En este reino ya no existe la duda, pues las marcas de Cristo en sus manos y en su costado son suficientes para recordarnos por la eternidad que Él es el único enviado del cielo, el pan que descendió para darnos vida en rescate por muchos, para salvar al pecador de su horrenda condición. Gracias, Dios, que nos has bendecido en esta hora. Gracias por tu palabra. Te rogamos que obres en cada uno de nuestros corazones para que mirando estas demandas podamos reflexionar y ver que ya no necesitamos temer, no necesitamos tener miedo, y ver que ya ver a Cristo, la gloria del unigénito, es todo suficiente, que Él es nuestro pastor y ya no nos hace falta nada, que el acercarnos a Él es todo para nosotros, que este mundo se puede quedar con todo lo demás, tan solo que nos quedemos con Cristo. Oh, gracias, porque es el único nombre que has dado a los hombres, porque te has acordado, has tenido memoria de nosotros, las únicas criaturas que son redimidas. Oh, gracias sobre gracia. Gracias por el poder de la cruz.
Gracias por lo que has hecho con Cristo Jesús. Amén.